¿Cómo es el tema del duelo y este tipo de impacto, José? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, sin dudas que es una temática compleja. Primero la del duelo en sí, ¿no? El duelo es el afecto que aparece cuando un sujeto pierde a un ser querido, ¿no? Es algo natural que así sea, es un afecto doloroso y demás. Pero este tipo de cuestiones, como el tema de los desaparecidos, Mm. sobre todo acá en nuestro país y en otros países también, tiene una em, característica que es propia, ¿no? de este acontecimiento, porque no, es una especie, o sea, no podríamos hablar de duelo, porque el duelo implica una especie. Se habla de trabajo del duelo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los términos que se utilizan técnicamente, que quiere decir cuando una persona de alguna manera va simbolizando, ¿no? Va poniendo en Mm. palabras eso, va de alguna manera, se va desprendiendo de ese otro, ¿no? Pero eso es un proceso que cada uno tiene que hacer. Pero la situación del desaparecido, eh, al no estar el cuerpo de ese ser que Mm. está justamente desaparecido, me acuerdo que Videla decía, un desaparecido es alguien que puede estar vivo, puede estar muerto, no tiene entidad, Sí. ¿no? Entonces, ante eso, ¿cómo hacer un duelo? Porque no sabemos dónde está esa persona. Si es que está, si no está, qué sucedió. Es importante reconstruir los hechos, reconstruir la historia. Y en el caso de este caso esta Mm. entrevista que pasaba recién, me parece importante porque me parece que ahora sí están dadas las condiciones para realizar un duelo. Un duelo. Porque no solo se necesita de que este cuerpo aparezca o estemos, ¿no? seguros de que bueno, los restos que se encontraron Mm. pertenecían a la persona que estaba desaparecida o figuraba Mm. como desaparecida, sino también que tiene que haber todo un carácter social. El duelo es uno de los rituales que se hacen en relación a los duelos. Tienen características sociales, si bien tienen esto de que es muy íntimo, ¿no? Perder a alguien, un ser querido, Sí. es un proceso que es único, que cada persona lo vive a su manera, pero que a su vez son acompañados por cuestiones sociales también. Siempre los duelos tienen diferentes, en cada cultura hay rituales, casi siempre tienen que ver con enterrar al Mm. muerto, ¿no? Porque de alguna manera se dice que la palabra hombre viene de humus también, ¿no? Aparte de Mm. homo, de hombre, de humus, de la tierra, ¿no? En el Génesis la Biblia dice que a la tierra tenemos que volver, una cosa así, ¿no? Entonces, muchas culturas tienen este ritual de enterrar al ser querido cuando se muere, ¿no? Y es acompañado colectivamente. Entonces, del relato que escuchábamos recién, Mm. me parece importante este acompañamiento simbólico también que de los organismos que tienen que ver Sí. con el Estado principalmente y con los derechos humanos. Es la materialización del Ujú, ujú. cuerpo es fundamental para cerrar una historia, pero acá estamos hablando una historia de vida, Ujú. exclusivamente. Es como que se necesita eso sí o sí. Para hacer un duelo, sí, necesariamente, porque si no queda, hay un vacío que nunca tiene manera de tramitarse. O sea, sí o sí tiene que haber para que el duelo comience a hacerse un proceso, un trabajo. Sí. Necesito reconstruir esa historia. Necesito poner cada nudo uno tras otro para ir anudando un hecho con otro, ¿no? Me parece, de este relato que escuchábamos recién, me parecía interesantísimo cómo esta biografía se iba armando, ¿no? Mi mamá era Mm. italiana, venía, me cuidaba a mí, venía a Corrientes, bueno, ¿no? Y fue de alguna manera, bueno, cómo ella fue haciendo toda esta búsqueda. Ahora tiene sentido, pero si Mm. no, si quedamos en este status quo de un desaparecido, es alguien que no tiene entidad, es un fantasma, no tiene cuerpo, no Sí. tiene esencia, es muy difícil. Quizás uno ahora entra y se alegra porque Beatriz pudo Ujú, cerrar su historia, ujú, pero en el medio quedó la madre de Rafaela, ujú, que no pudo cerrar la historia, y como ella decía Beatriz, el hermano ujú. que falleció sin terminar de cerrar la historia. Que eso también es otro elemento como para ponerse a pensar. Digo, en todo este recorrido ahora vemos, no sé si decirlo el final feliz de la película, porque no creo que sea tampoco una cosa que sea tampoco para un final feliz, pero sí
ella pudo cerrar ese círculo que los otros no pudieron cerrarlo. En el fondo me parece que está también ese juego, ¿no? Sí, por eso son colectivos los rituales que se hacen en torno al duelo y a la muerte. Por eso son colectivos, porque se entretejen muchas historias. La persona que se muere estaba conectada con otros seres y cada uno tiene que hacer el duelo de esa persona que ya no va a estar más. Y esto que no intenta hacer ni por cerca un análisis exhaustivo de lo que es Beatriz, uno solamente es la primera vez que puede dialogar con ella y viendo lo que es la historia y lo que nos ha dejado de su relato. Una cosa que me pareció impresionante es cómo ella ve el sinónimo del éxito enfocado hacia la madre en la construcción de su familia. Ese es un hecho, un elemento que me parece que no es menor. Todas las personas necesitamos reconstruir nuestra biografía. Es lo que sucede muchas veces en el consultorio psicoanalítico. Una parte de nuestra historia queda trunca, ¿no? Y bueno, cuando toma sentido, cuando puedo reconstruir eso, ahí aparece un efecto que tiene que ver con el alivio, con no sé si llamar curación, pero sí con el alivio, con el atemperamiento de un dolor intenso, hay con una la resignificación de algo. Hay una frase que ella usó, una palabra que en realidad usó paz, la palabra de paz. Sin duda que hay un proceso, una especie de cierre y a su vez de apertura para ella, ¿no? Sí, porque ahora puede darle sentido, bueno, mi mamá sucedió, o sea, ella ahora concretamente sabe o reconstruye una historia sobre lo que habría sucedido con su mamá. Y me quedo con lo otro, ¿no? Porque vos decís, ella habló de un tiempo de paz ahora uno piensa internamente, esta persona encontró la paz y los últimos 40 años luchando, o sea, estuvo 40 años luchando para llegar a este día, ¿no? Cuánto uno tuvo que transitar, como el caso de ella, para llegar a este momento. Sí, por eso me parece importante llamar a los procesos colectivos y a no pensar esto como solamente algo meramente individual, sino que me parece importante el rol del Estado, el rol de los profesionales también, nosotros qué podemos ofrecer o qué podemos aportar a la sociedad. Me parece que el acompañamiento, ella hablaba Él hablaba y marcaba de Dilda Pressman, en particular de las personas de derechos humanos de aquí de Corrientes, que hay gente que trabaja y muy bien, que lo hace muy bien en torno a toda esta problemática, ¿no? Me parece interesantísimo que esto que continúe y que sigan abiertas estos caminos, ¿no? Que todos podamos reconstruir de alguna manera una historia, porque si no, todo aquello que queda velado o ocultado, de alguna manera siempre retorna en forma de otra cosa, que es lo que los psicoanalistas entienden como un síntoma, ¿no? Aquello que retorna desde afuera. Y apartándonos un poquito de este caso que tantos nos ha conmovido, decir, bueno, cuando pensás que por ahí está todo mal, o que la economía no te funciona, o que no te podés comprar algo en 12 cuotas, fijarse un poquito en estas otras historias que en realidad te movilizan y decís, eso está cerquita, esto fue acá, no es que fue en otro lado, fue hace poco, no fue hace tanto, no fue hace 100 años, fue hace poco, y todas esas historias que por ahí quizás nos llevan a repensar y decir, bueno, tenemos que mirar ciertas cosas con otra tónica, ¿no? Sí. El parámetro de visualización que uno por ahí hace de las cosas, que hace un mundo de la mismísima nada. Eso también es otra de las conclusiones que uno siempre llega cuando escucha esta clase de historia. José, gracias por venir como siempre. ¿Dónde te puedo encontrar? Bien, a ustedes gracias por la invitación. Mi teléfono 3794-335619, o si no, me encuentran en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206. José Massa, como todos los domingos con nosotros.